Buenas tardes, chicos. Pues bueno, tenemos que ya empezar a centrar esta parte en donde nosotros tenemos o analizamos ciertas características específicas con lo que nosotros ya tenemos, con lo que nosotros pudiéramos hasta cierto punto determinar, que es la parte de la sujeción determinante, ¿no? Nos toca ver parte pues, de algo que es muy importante porque no siempre podemos obtener o no siempre pudiéramos generar un aspecto determinante en, ¿no? Pero nos toca ver algo que nosotros conocemos como sujetos mercantiles. ¿Qué son los sujetos mercantiles? Bueno, los sujetos mercantiles prácticamente buscamos ver quiénes son este, quiénes son los que aparecen o quiénes son los que pueden determinar ciertas funciones comerciales. Acuérdense que clases atrás yo les decía, bueno, ¿qué, a qué se dedica, el derecho mercantil? Bueno, pues a regular esta parte de las personas o de los comerciantes o de las actividades comerciales. Ahora vamos a ver quiénes son las personas capaces que realmente pueden hacer o que realmente pueden determinar una una formalidad dentro del derecho mercantil. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son o quiénes van a poder determinar estos sujetos para poder llevar a cabo actos de comercio, para poder determinar ciertas acciones en sus actos de comercio? No necesariamente, y hay que aclararlo, chicos, no necesariamente buscamos entender una relación comercial, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente necesitamos entender hasta dónde vamos a poder llegar o hasta dónde vamos a poder obtener estas mismas formalidades, estas mismas utopías mercantiles. Muchos o muchas personas lo único que hacen es tratar de determinar hasta cierto punto cómo llegan ahí, ¿no? Pero en realidad no nos hemos o no nos han explicado esta parte de decir, por qué este sí puede ser comerciante y este no? ¿O por qué este puede tener una relación y este no? Es por ello que el día de hoy nosotros tenemos ese entendimiento sobre los sujetos del derecho mercantil mexicano. Los primeros, pues son las personas físicas como sujetos mercantiles. ¿Quiénes son las personas físicas que actúan en el comercio, ¿no? Por cuenta propia, ¿qué quiere decir? Pues que tienen una capacidad legal para poder realizar actos mercantiles dentro de las disposiciones normativas. Aquí tenemos algo muy importante. Una de las estructuras generadas o generalizadas como parte de es toda persona física puede ser puede ser un sujeto mercantil. Ojo, chicos, no. ¿Y por qué decimos que no? Bueno, pues porque cada una o las personas físicas que no hacen del comercio o su vida cotidiana, pues en ningún momento dado van a poder, van a poder, o se va a poder decir que son, que son sujetos mercantiles. Muchos aspectos que generan o que determinan las personas físicas tienen como que su propia relación o tienen su propio determinante como parte de este tipo de estructuras o este tipo de funciones allegadas a, nos tratan de decir hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos entender este acto de comercio y hasta dónde, perdón chicos, y hasta dónde podemos tener esta parte de la frustración. Si nosotros hablamos de que un acto de comercio tiene que estar regulado o tiene que estar determinado como parte de, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer de este acto de comercio, eh, eh, pues nuestra vida diaria, algo consuetudinario, algo que nosotros pudiéramos establecer dentro de para que nosotros podamos tener este registro o para que nosotros podamos obtener esta parte fundamental, también es muy importante que cada uno de nosotros podamos determinar
¿cómo va a ser el acto de comercio? ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente voy a poder establecer o no necesariamente tengo que establecer una relación comercial con. A qué quiero llegar, chicos? Muchas funciones o muchas estructuras, hasta cierto punto sociales, determinan un cambio regulatorio con. ¿Por qué? Si yo me dedico, no sé, a la compra y venta de carros de manera regular, eso no me hace un sujeto mercantil. ¿Por qué? Porque no estoy regulado. Eso es a lo que yo quiero llegar, chicos. Todos los establecimientos de personas físicas, para que realmente puedan ser determinados como sujetos mercantiles, pues tienen que tener esta regulación, esta forma estructural de muchos. Te van a decir, bueno, pero pues es que si yo hago de este acto de comercio algo que está regulado, entonces sí puedo ser un sujeto mercantil, claro, pero necesitas tener ese registro aquí claramente lo dice, ¿no? Sobre las disposiciones normativas que cada uno de nosotros tiende a regular. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por más actos de comercio, un ejemplo, ¿no? Que yo pudiera hacer, si yo no tengo o si a mí no me dan esta parte formulativa o normativa, pues en ningún momento dado voy a poder ser reconocido como un sujeto mercantil. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos las personas morales y su papel en el comercio, que este tipo de personas morales, por el simple hecho de decir que son personas morales, pues prácticamente tienden a tener esta parte de sujeción a un acto comercial, ¿no? También tendremos que entender, chicos, que todas las personas morales, pues van a ser todas las sociedades mercantiles y todas las empresas que se encuentran bajo la normatividad mexicana. Para que se pueda tener o para que se pueda llevar a cabo como parte de, eh, deben de tener obligaciones, deben de tener derechos, eso me queda más que claro. Pero también tenemos que entender que cada una de estas empresas van a tener o empiezan a crear sobre su propio entorno una regulación específica con. Por qué tenemos que tener estas regulaciones? Bueno, porque si nosotros nos vamos a una formulación comercial, todas las sociedades mercantiles, todas las personas morales de las cuales estamos hablando, todas tienden a hacer un negocio. ¿Por qué? Pues porque realizan actos de comercio. ¿Cuál es la única sociedad que no realiza o que no tiene negocios como tal? Bueno, pues esa es la asociación civil. ¿Por qué la asociación civil? Bueno, pues porque prácticamente la asociación civil lo único que trata de formalizar, chicos, es decir, bueno, a ver, hasta dónde yo voy a llegar, hasta dónde yo voy a tener este recurso, pero todo lo que entra a mi empresa es lo mismo que yo voy a sacar. Va. Por ejemplo, una asociación civil es la única que no tiene fines de lucro. Todas las demás tienen fines de lucro, pero esta en particular lo que hace es entender o formular realmente cuál es el determinante que tiene con. Entonces, todas las empresas, por lo regular, son situaciones o personas que ayudan a todas aquellas personas que generan o que determinan estos puntos, todas estas empresas. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, si yo o a mi empresa le entraron 10 pesos, de esos mismos 10 pesos, yo me tengo que gastar los 10 pesos. Pero, ojo, ojo chicos, son entidades que tienen una existencia jurídica. No porque yo haga mi empresa en mi municipio y diga, soy la empresa del patito feliz, ¿no? Pero si yo no estoy regulada, yo no entro dentro de estos sujetos comerciales. Es por ello que la mayoría de las empresas están reguladas, tienen un determinante con y tratan de ayudar para que se pueda salvaguardar todo este tipo de relaciones, todo este tipo de formalidades. Muchos abogados lo que hacen es decir, es que todas las personas morales fungen con derechos y obligaciones. Ojo, no necesariamente. ¿Y por qué se los digo así?
no necesariamente tendríamos que entender hasta dónde vamos a llegar con una empresa. Por ejemplo, yo les decía el patito feliz. ¿Por qué? Pues porque muchas de ellas o muchos de ellos lo único que tienden o lo único que formulan es dar un mejor entendimiento a lo mejor hacia, no sé, hacia un municipio, ¿no? Pero cada una de ellas trata de dar hasta cierto punto un entendimiento generalizado. Este entendimiento generalizado que lo único que hace es tratar de buscar este crecimiento dentro de una economía local. Pero si yo no tengo, si yo no tengo esa existencia jurídica, pues en ningún momento dado voy a poder crear, o en ningún momento dado voy a poder obtener, o en ningún momento dado, mejor dicho, voy a poder ser del derecho mercantil. Estos sujetos, yo les decía, como parte de las personas morales y su papel en el comercio, buscan determinar qué es lo que yo tengo como parte de, yo como persona. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno de ellos trata de dar un entendimiento hacia lo que logra obtener y hacia lo que logra formular. ¿Por qué nosotros decimos, es que las personas morales todas tienen un riesgo económico? Pues sí, todas tienen un riesgo económico, pero no tienen un riesgo de activo económico, ¿no? Que son cuestiones diferentes. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte o esta diferencia, también pudiéramos entender hasta cierto punto qué es o cómo voy a poder dar un entendimiento de este tipo de formulaciones o este tipo de creaciones dentro de, me van a poder a mí decir qué es lo que yo pudiera entender, yo pudiera formular como parte de esas estructuras socioeconómico-jurídicas. También me dicen hasta cierto punto qué es lo que yo tengo que regular como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que entendemos esta diferencia, necesitamos entender que necesitamos tener capacidad legal. Eso es bien importante, pues para poder ser sujetos mercantiles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que realicemos actos de comercio jurídicos establecidos o válidos. Tenemos que entender que debemos de tener una edad, una licencia y una autorización, era lo que yo les decía. Muchas veces buscamos eh, pues, ¿cómo decirlo? Parte de esta aprobación social, pero no hemos entendido qué es lo que realmente vamos a poder buscar o apelar dentro de, como parte de. Necesitamos ser mayores de 18 años, pues yo creo que esa es la primer capacidad legal para cualquier acto jurídico, ¿no? Necesitamos entender esa parte. Ahora, otra de las formulaciones que pudiéramos llegar a tener es hasta dónde yo voy a poder creer o hasta dónde yo voy a poder crecer legalmente para poder ser funcional. Muchos abogados, ¿no? Y parte de la legislación mexicana te dice que cumpliendo 60 años, pues prácticamente tú ya no tiendes a ser un sujeto mercantil. Pero eh, aquí viene parte de una jurisprudencia en donde te hacen una regulación física para que tú puedas entender que en realidad si tú eres el dueño de la empresa, pues no tienes una edad justificada para poder llevar a cabo los actos de comercio, ¿no? Y esta parte, chicos, es fundamental porque necesitamos también entender hasta dónde vamos a poder llegar con lo que nosotros tenemos. Luego viene la parte de la licencia. Una licencia, dos tipos, ¿no? Como parte de una persona moral o como parte de una empresa, pues es una licencia de funcionamiento. Una licencia de funcionamiento que, pues como su nombre lo dice, me permite trabajar y me permite realmente entender hasta dónde yo voy a poder llegar con estas acciones, hasta dónde yo voy a poder tener ciertas formulaciones lógico-jurídicas. Y por otro lado tenemos una licencia comercial.
que por lo regular esas licencias comerciales son las que tienen las tienditas, las que tienen las papelerías, ¿no? Aquí tenemos un problema. Necesitamos entender que la mayoría de las situaciones pues formulan un cambio con, ¿va? ¿Cuál es ese cambio? Es algo muy simple. Bueno, este tipo de licencias, ¿por qué se les dan a este tipo de personas? Bueno, pues porque ya tienen un registro. Muchos a mí me dicen, oye, Lick, ¿por qué en el mercado o en el tianguis de ahí de mi colonia, pues no les dan esta licencia? Bueno, no les dan esta licencia, simplemente les dan a estas personas que trabajan en el tianguis, simplemente les dan un, ¿cómo decirlo? No es una licencia, es como un permiso, ¿no? Para poder llevar estos actos de comercio en masa, que son los famosos tianguis, para que estos puedan funcionar o para que estos puedan llevar a cabo sus actividades comerciales. Pero ojo, este tipo de actividades comerciales tienen que estar reguladas. Ojo, aquí viene una pregunta bien importante. ¿Tienen que estar reguladas? Pues no necesariamente. Porque pues de repente vemos que alguien vende, no sé, Doña Chona vende las quesadillas ahí, ¿no? En el tianguis. Pero esta persona no tiene una licencia de funcionamiento, simplemente tiene un permiso para hacer esta actividad comercial. ¿Por qué no tiene una licencia? Eso es muy simple, chicos. Pues porque la mayoría de las personas únicamente se dedican a realizar esta función económica dentro de, va. Y por último tenemos la autorización, que una vez que cumplimos con la edad y una vez que nosotros cumplimos con nuestra licencia, tendríamos que generar o tendríamos que determinar realmente cuáles son los puntos de partida con este tipo de regulaciones que son específicas o este tipo de regulaciones que determinan un punto de partida, tienden a generar o tienden a regular realmente un cambio con. ¿Por qué? Bueno, pues estas autorizaciones van a fungir mucho o van a depender mucho de lo que nosotros estemos tratando de entender como parte de. ¿Vale? Muchas creaciones o muchas determinaciones que nosotros estamos haciendo o que nosotros estamos teniendo buscan un cambio con ese cambio que por lo regular va a estar diseñado. ¿Para qué? Pues para que esta autorización funcione. Yo les decía, pero va a depender. No es lo mismo que tengas una autorización por una autoridad municipal a una autorización por una autoridad estatal o por una autoridad federal. ¿De qué depende todo esto? Bueno, pues depende del giro de tu empresa, depende de lo que tú estés viendo dentro de esta empresa. Y este tipo de autorizaciones, yo les decía, va a depender de que si tú quieres vender cerveza, quieres poner un restaurante, quieres poner incluso, no sé, un centro botanero, lo que tú quieras, o quieres poner una plaza comercial, va a depender de esto la autorización. Muchos abogados lo que hacemos es, tengo la edad y tengo la licencia y con eso me doy por bien servido. Ojo, en materia mercantil vamos un poquito más allá. En materia mercantil necesitamos entender que la mayoría de las situaciones van a estar apegadas a una autorización. Por lo regular es estatal, hay que ser muy claros, por lo regular es estatal. Pero ¿qué pasa? De repente tenemos autorizaciones federales, no sé, en un lugar donde venden alcohol, donde, donde podemos superar ciertas horas para poder permanecer en un lugar. Y esto es bien importante, chicos. Estas autorizaciones tienen que ver con la calidad moral del lugar o del entorno en donde tú te encuentres. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de las situaciones versan o buscan entender qué es lo que yo puedo obtener alrededor de esta capacidad legal o dentro de esta autorización o dentro de este requisito fundamental. Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? En Tecámac hay un fraccionamiento que se llama Villas del Real, ¿no? Es un fraccionamiento que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pues se ha consolidado como uno de los fraccionamientos más tranquilos que existen en el municipio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con él? Bueno,
eh, tratamos de entender por qué aquí no existen o no hay, no sé, transporte público. Ah, bueno, pues porque los mismos colonos no dejaron que se viera o que se determinara una regulación especial con. ¿A qué quiero llegar, chicos? Que esta autorización va a depender del entorno o del lugar en donde tú te encuentres. Muchas o muchos establecimientos que el día de hoy son funcionales o son polifuncionales, tratan de decirnos que le sirven a un entorno, que le sirven a un municipio, a un estado, incluso a un país, ¿no? Ejemplo muy claro que les puedo poner, cerca de las escuelas, pues siempre hay papelerías, ¿no? Porque pues, nunca falta el niño que, ay, se me olvidó la cartulina, ¿no? Cerca de los campos de fútbol, pues siempre hay un centro botanero y hay una tienda de abarrotes, ¿no? Y todo esto se hace a partir de qué? Bueno, pues todo esto se hace a partir de las necesidades que giran en nuestro entorno para poder actuar dentro del comercio. Ahora viene la clasificación de los sujetos mercantiles, ¿no? Que son sujetos con capacidad para obligarse y contratar, que estos son los sujetos que deben contar con una capacidad plena para obligarse, establecer contratos y ejercer derechos mercantiles frente a terceros. Todos todos los sujetos comerciales tienden a entender o tienden a formularse como parte de. Y el hecho de que se encuentren como dentro de esta parte, también nos tratan de decir a nosotros cómo es que podemos hacer estas regulaciones específicas. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de las empresas buscan este entendimiento con. ¿Por qué? Porque por el otro lado tenemos derechos y obligaciones mercantiles específicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que deben de estar establecidos dentro del Código de Comercio, ¿no? Y que se deben de cumplir con ciertos contratos, chicos, y el pago de impuestos era lo que yo les decía. ¿Qué pasa si yo no me encuentro regulado? Bueno, pues entonces yo no puedo ser un sujeto de comercio, un sujeto mercantil. Y esto establece o esto lleva de la mano para que tú puedas entender, para que tú puedas regular las acciones que se están tomando como parte de. Y este tipo de acciones que se están tomando como parte de, también te van a poder decir si tú tienes o si tú logras entender cuál va a ser la capacidad legal que cada uno va a tener. Es por ello, chicos, que se tiende o que se trata de entender hasta dónde yo voy a poder generar cierto recurso. Es por eso yo les decía, o sea, si yo tengo derechos para poder vender, sí, pero también tengo obligaciones y tengo que estar dentro de un marco normativo, dentro de esta estructura normativa para que me pueda llevar o para que me pueda dar a mí, dar paso a ciertos contratos específicos con el Estado, con el municipio, con particulares, ¿no? Como ustedes lo quieran ver. Incluso lo podemos ver en la parte de las licitaciones, ¿no? Yo tengo estos derechos, pero también tengo obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, pues que cada uno de nosotros pueda obtener o que pueda tener. Y estas dos diapositivas anteriores, chicos, nos llevan a la obtención de una responsabilidad y representación legal en actos mercantiles. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente esta responsabilidad puede ser directa o puede ser solidaria. ¿Qué quiere decir? Si es directa, por lo regular se da con las personas físicas. Sujetas a los actos de comercio y cuando son solidarias estamos hablando de las empresas, ¿no? ¿Tiene que ver con una representación legal? Sí, ¿para qué? Para que podamos determinar lo que nosotros conocemos como contratos mercantiles. Y estos contratos mercantiles nos llevan de la mano para poder establecer un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Bueno, todo estamos viendo que va a ser todo aquello que yo voy a poder obtener o que yo voy a poder determinar como parte de. No necesariamente, y hay que decirlo así, chicos, no necesariamente logramos entender el contrato mercantil como parte de una fuerza generalizada, pero sí vamos a lograr entender hasta cierto punto qué es o cómo voy yo a obtener prácticamente este recurso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, necesito entender que la mayoría de las situaciones van a estar establecidas como parte de. ¿Qué quiere decir? Bueno,
pues que la mayoría de las situaciones tienen que generar o que me tienen que dar a mí un recurso específico para poder generar ciertas contrataciones mercantiles sobre estos contratos y sobre las regulaciones que cada uno de nosotros logra entender o las regulaciones que cada uno de nosotros va a poder pasar para poder entender esta representación, ya sea ya sea en esta responsabilidad directa o en esta responsabilidad solidaria. Es por ello que la parte legal en los actos mercantiles tiende a marcarse un poquito con todo aquello que nosotros vemos día, con todo eso que nosotros podemos analizar de una manera perfecta, día con día, ¿estamos de acuerdo? Ya para poder cerrar este tema de los sujetos mercantiles, chicos, vamos a cerrar con nuestras conclusiones. ¿Qué necesitamos entender o qué necesitaríamos establecer dentro de estos sujetos? Bueno, pues prácticamente en nuestro derecho mercantil, debemos de entender tres cosas. La parte legal, ¿no? La parte de representación y la parte de operación. Son tres puntos muy importantes que determinan lo que nos llevan, yo les decía, a un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Pues una seguridad jurídica en las operaciones comerciales. Muchos de nosotros tratamos de entender cómo es que los sujetos mercantiles, en este caso las personas físicas, las personas morales, tienden a generar un comercio y hacen de ello su vida diaria. Pero también necesitamos entender que la mayoría de las situaciones van a estar establecidas como parte de una función o un requisito que nosotros podemos entender dentro de la materia legal, chicos, es la responsabilidad. Y esa es una parte muy importante. ¿Qué tipo de responsabilidad voy a poder generar o qué tipo de responsabilidad voy a poder determinar como parte de? Este tipo de situaciones busca entender o busca la resolución de algo nuevo. ¿Qué quiere decir? Hasta dónde yo como sujeto mercantil puedo alcanzar un derecho o yo como sujeto mercantil hasta dónde puedo alcanzar una obligación. ¿Vale? Pues bueno, chicos, sin más por el momento, pues yo me despido de ustedes. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, con toda confianza, nosotros nos vemos en plataforma o nos vemos en el teléfono, ¿no? Ahí en el grupo que tenemos, ¿vale? Pórtense muy bien, chicos. Nosotros nos vemos la próxima semana.